El Instituto de Previsión Social dispuso el cambio de fecha de pago a los jubilados. La medida entró en vigencia a partir de este mes, según lo confirmó el gerente de prestaciones económicas, Pedro Halley, quien dijo que cambiaron las fechas para un mejor trabajo administrativo. La fecha anterior de pago era del 20 al 15 del siguiente mes, fechas que se contraponían y generaban superposiciones administrativas, por lo que se optó por limitar la fecha al 5, es decir, en adelante la nueva fecha de pago en ventanillas a los jubilados del IPS será del 20 al 5 de cada mes, o sea, por 15 días seguidos. El objetivo de la nueva disposición es agilizar el pago y para no duplicar trabajos a los funcionarios. Si el jubilado no puede concurrir a la caja central, sencillamente puede solicitar su tarjeta de débito para el cobro mensual de sus haberes jubilatorios. Actualmente, el IPS cuenta con 55.000 jubilados, de los cuales 12.000 cobran en caja, 3.000 a domicilio y el resto a través de tarjetas de débito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Ya nuestro espacio habitual de puntos de vista por C9N en esta mitad de semana, día miércoles. Justamente nuestro tema de este primer bloque tiene que ver con este nuevo mecanismo de desembolso, digamos, de los haberes jubilatorios a los aportantes del Instituto de Previsión Social. Ya nos acompaña precisamente, agradecemos nuevamente su presencia, aquí con nosotros al doctor Pedro Halley, gerente de prestaciones económicas del IPS. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, a la orden, un gusto. Doctor, para ir entendiendo un poquito esta situación, si bien teníamos ese tema de la compañera del material, digo, para entender un poquito, jubilados que están cobrando sus haberes en forma regular y mensual, ¿cuántos son a la fecha y de qué manera se estaba haciendo esos desembolsos? Bueno, históricamente el pago del haber jubilatorio en el IPS hasta hace 10 años aproximadamente era en caja. Ahí en Herrera y Brasil. La caja ahí, que era una aglomeración descomunal de gente a partir de fin de mes. Gente que se desmayaba, un calor infernal, en fin. Adultos mayores. Exactamente, era inhumano. Hace unas 10 o 12 años aproximadamente se introdujo la modalidad del pago vía bancario a través de la tarjeta de débito. Eso facilita mucho el pago porque el día 20 de cada mes religiosamente el instituto acredita, deposita en la cuenta corriente de cada jubilado o de cada pensionado el correspondiente monto. Él puede retirar ese monto de cualquier cajero del banco operante. Bueno, esa es una modalidad en la que hoy están percibiendo sus haberes ya prácticamente la mayoría. La mayoría se ha bancarizado, como se dice. Se ha bancarizado. Aproximadamente 47.000 jubilados están cobrando ya vía banco. 47.000. Y sobre un total de 55, quedan unos 10 aproximadamente, 45, 10.000, que todavía cobran en la caja, en el sistema viejo. A partir del 20 de cada mes se apersonan, hacen presencia ahí en la caja, hacen fila en Herrera y Brasil, y bueno, y se los llama por orden alfabético. Hay una tradición en el instituto cuando se les pregunta a esos compañeros jubilados, ¿por qué quiere venir a hacer fila? Y porque le veo a los muchachos, hablamos. En fin, pero reencontrarse con algunos. De reencontrarse, dicen ellos, aparte ahí adelante ya hay un mercadito donde también se vende de todo, hay una feria ahí que se arma a partir del 20, pero tiene sus problemas también porque a veces no viene para la fecha de cierre, por haber razón se enfermó, lo que sea, entonces deja de cobrar su beneficio cuando muy bien podía tener acreditado ya en el banco desde el 20 y mandarle a la patrona a retirar del cajero la plata. Claro. Sin embargo, la fecha de cierre se prolongaba. Mira, ¿a qué tiempo? Se paga desde el 20 de cada mes y se pagaba hasta el 15 del mes siguiente. Por ejemplo, la práctica sería desde este 20 de septiembre al 15 de octubre. Al 15 de octubre. Pero ¿cuál era el problema? Que muchas veces el cierre de la planilla de octubre, del mes que viene,
ya lo hacíamos al 10, lo tenemos que hacer al 10 para que se empiece a pagar el 20 de octubre. Claro, ya te venía el otro encima. Se encimaba el otro. Y el compañero no vino a cobrar para el 10, sino el 12, el 13, el 15. Entonces no cobraba ya ese mes, porque ya cerramos la planilla de octubre. Y dejaba de cobrar octubre y a veces se atrasaba hasta noviembre. Entonces la mecánica fue reducir del 15 al 5. Y a partir del 5, bueno, se hace el cierre ya de los balances, etcétera, se hace la contabilidad. Aquello que no se pagó ya se puede cargar antes del 10 para que cobre el 20 otra vez. Entonces esa es la ventaja que tiene este sistema, aparte de que yo lo veo muy favorable, induce también a la bancarización. Hay 10.000 que cobran todavía en caja, hay unos 3.000 que cobran a domicilio, se les lleva la plata en su casa porque están encamados, están incapacitados, pero la filosofía nuestra es facilitarle lo más que se pueda al jubilado percibir sus haberes. Interesante. Ahora, y en cuanto a montos, doctor, que en forma global, digamos, ¿cuánto representa en desembolso para el IPS? El 20 de cada mes nosotros desembolsamos 163.749.617. Repite ese monto, por favor. 30 millones de dólares. 30 millones de dólares. Cada mes. Cada mes. 20 de cada mes. Se inyecta al mercado también, ¿no? De esos 30 millones de dólares, 10.000 millones de guaraníes se pagan en ventanilla. Se pagan, 43.000 millones de guaraníes a 10.000 personas en ventanilla y 140.000 millones y 29.000 millones al resto de los que perciben por banco. O sea, mayoritariamente la gente se está volcando al sistema bancario por las facilidades de percibir por tarjeta. La curva respecto al cobro en ventanilla es decreciente. Hace 4 años nomás eran 19.270 personas, hoy está ya en 10.797. En contrapartida, las otras modalidades que van subiendo. Entonces eso indica que aquello de encontrarnos para conversar en la fila, eso será lindo, a lo mejor es cierto, pero tiene sus incomodidades. Sí, justamente vemos en imágenes también algunas de esas situaciones de jubilados y la feria también allí sobre la calle Constitución prácticamente, ¿verdad? Sí, mira, pequeño mercadito ahí que funciona. Sí, cada vez que nosotros propiciamos este discurso de bancarizar, las vendedoras ahí de chipa y ropa se me tiran encima y me amenazan porque les voy a quitar los clientes. Pero, mira, yo creo que el camino es la bancarización, el pago por banco, la modernización. Por la practicidad también. Por la practicidad, por la seguridad para todo el mundo. Sí, señor. ¿Me permite un contacto con exteriores, doctor? Le saludamos nuevamente a Leila Jiménez. Ella está en el Hospital del Quemado, justamente actualizando permanentemente el reporte de estos chicos menores de edad que sufrieron serias quemaduras en este amotinamiento registrado en el pabellón de adolescentes en la capital del Alto Paraná. Leila, de vuelta con vos. Muchas gracias, Silvio. Y sí, justamente ya nos encontramos nuevamente con los médicos, quienes van a dar otro reporte, un reporte más actualizado de cómo se encuentran actualmente los pacientes, además de uno más que acaba de llegar hace unos minutos. Así que ya vamos a hablar primeramente con el doctor Jiménez. Doctor, buenas noches. Estamos en vivo. Sí, buenas noches. Con respecto a los pacientes de sala, que son los menos graves, quisiera mencionar que están 5 en estos momentos en sala, 2 que habían llegado esta tarde más temprano, aproximadamente a las 4 de la tarde, y otros 3 que se agregaron en estos momentos, más uno que mencionaron que recientemente se agregó. Y son todos pacientes que de porcentajes no tan considerables, pero que revisten cierto cuidado por el hecho de que en algunos de ellos inhalaron humo, entonces pues son en ese sentido, digamos, deben ser considerados de cuidado.
y ver la evolución cómo va en las próximas horas. A estos 2 pacientes que ya estaban en sala y llegaron más temprano, se les sumaron también estos 3 que llegaron hace como 1 o 2 horas. Sí. Así mismo, sí. Se encuentran en sala normal. En sala, sí, en sala común, así mismo. Y también tenemos el reporte de los demás pacientes. Sí, así mismo. Ahora tenemos algunos cambios, hay 5 pacientes en terapia, ¿verdad? De los cuales 2 se encuentran muy graves, de los cuales 1 está muy grave, ¿verdad? El que tiene más de 80% de superficie corporal quemada se encuentra en condiciones bastante críticas. Y otro que está peleando. Que están en Con pronóstico reservado, ¿verdad? ¿Cuántos años tendría este joven? Y la verdad que son varias edades, pero todos oscilan entre 16 y menos de 18 años. De 16. este joven, digamos, el que tiene el 80% del cuerpo quemado, las próximas horas van a ser cruciales para... Y así mismo, yo creo que está pasando por sus horas cruciales. ¿Se encuentra familiar también? Sí, así mismo. Se le informó cómo se encuentra. Y del que acaba de llegar hace unos minutos nada más. Sí, el último llegó hace aproximadamente 20 minutos. Afortunadamente las quemaduras son mucho menos extensas, un 3 a 5%, y menos profundas. El compromiso en la vía aérea aparentemente no existe, pero eso no quiere decir que no vamos a estar encima de estos pacientes, ¿verdad? Porque las primeras 48 horas son muy importantes, pero aparentemente, y ahora yo te puedo decir que las condiciones de este paciente, el último que llegó, son favorables. ¿Qué tipo de quemadura tiene? Quemadura de segundo grado superficial y algunas zonas de quemadura de segundo grado profundo. Incluso en la cara también. En la cara, en las orejas y en las manos. Sí. Tenemos entendido que queda uno más también por llegar. No, nosotros creíamos que sí, pero hablando con el último paramédico, él nos dijo que este que llegó hace media hora, hace 15 minutos, es el último. Este también ya está, digamos, en sala común. Ya está en sala común, ya está internado, está con todas las medidas de soporte. Es decir, que ahora todas las atenciones, digamos, está en el joven que reviste mayor gravedad con el 80% del cuerpo. Y hay un staff de médico por cada tipo de sala, en terapia, en sala común, todos están recibiendo atención las 24 horas, pero obviamente este paciente crítico es más importante, ¿verdad? Bien, agradecemos nosotros por nuestra parte también, Silvio, al reporte médico constante, justamente aquí de los doctores para conocer la situación de estos pacientes. Y bueno, el que llegó hace cuestión de 25 minutos también ya se encuentra en sala normal y sus heridas no revisten mucha gravedad, a diferencia de los demás que se encuentran en sala de terapia intensiva. Ahora sí completamos los 11 pacientes internados entonces, Leila, ¿eh? Completamos los 11 pacientes internados, Silvio. Bueno, gracias por el completo reporte, excelente trabajo. Hacemos una pausa, venimos en instantes. Retomamos nuestra charla con el doctor Pedro Alle, gerente de prestaciones económicas del IPS. Doctor, me gustaría repasar los números que son bastante significativos en cuanto a desembolsos mensuales y la manera en que se distribuye eso al sector pasivo. Sí, quiero repasar porque al ser números tan grandes de repente confunden. Básicamente hay 2 grandes cifras. 10.792 personas cobran en caja. ¿Se van? Y Brasil. Se van y cobran en ventanilla. En ventanilla. Cobran un total de 29.000 millones de guaraníes en caja. 140.000 millones de guaraníes cobran 43.000 personas por banco. Esos son los grandes números. Sí. Todo ese paquete significa que el 20 de cada mes el IPS empieza a inyectar en el sistema 30 millones de dólares en términos de jubilaciones y pensiones a 54.000 personas. Esa es plata que entra al mercado el 20 de cada mes, regularmente. Y a un grupo más minoritario que incluso se le lleva en la casa. Hay cerca de 2.500 personas que ya no tienen movilidad, están muy viejitos y se les paga en su casa a domicilio.
también queremos bancarizarlos, porque hace poco justamente en C9N se denunció el caso de un jubilado de Ceballos Cue, que él tiene un haber jubilatorio de 2 millones aproximadamente, y nunca cobraba, y era a domicilio. Entonces, ¿quién recibía su plata? Y tuvimos que hacer toda una investigación porque figuraba que él estaba activo en el sistema y vivía en la miseria, en la absoluta indigencia. Entonces alguien estaba cobrando su dinero, y notoriamente desde agosto no cobra más. Por alguna razón, como está un poco senil, el que cobraba por él, bueno, y este es el momento en que estamos investigando quién lo que cobraba y por qué no cobra más. Queremos llevarle la tarjeta pero como está senil no sabemos cómo va a usar. Entonces, todas esas particularidades se presentan de repente con muchos jubilados, ¿verdad? Pero ese caso fue muy sonado porque justamente llamaba poderosamente la atención que era, tratándose de un jubilado, viviera en esas condiciones, ¿verdad? Y la esposa también estaba en condiciones paupérrimas. Sin embargo, tenía una buena jubilación, 2 millones y algo tenía. Pero alguien estaba cobrando por él en su domicilio. Tenemos que investigar más entonces. Hay que investigar. Ahora, doctor, en cuanto al promedio de pago, digamos, o de haber jubilatorio que recibe un jubilado. Está por encima, el promedio general está por encima del salario mínimo, el promedio general. Está en los 3.200.000, 3.400.000. El haber jubilatorio ¿Y algún tope promedio. que recuerde? Y el tope máximo está dado por la ley y es los 20 millones de guaraníes, el máximo. Y el mínimo es el 33% del salario mínimo legal. Hoy creo que es 700 y pico de guaraníes, 700.000. Ese piso se estableció porque hay gente que percibía jubilaciones paupérrimas, 9.000 guaraníes, 10.000 guaraníes. ¿Por qué? Y porque había dejado de aportar hace mucho. Entonces cumplió la edad a 10, 15 años después de dejar de aportar y el cálculo le salía muy bajo. Entonces sacamos una ley que permitía que a toda persona que cobre menos del 33% del salario mínimo, automáticamente se le paga el 33% del salario mínimo, o sea, esos 700.000 guaraníes, redondeando. Esa es una ley muy justa que ha beneficiado a mucha gente que ni el costo de su pasaje no cubría con la jubilación que percibía. Realmente. Y doctor, y para actualizar un poquito, ¿cómo se realiza ese cálculo para determinar el monto del haber jubilatorio? Y son 3 requisitos: edad, antigüedad o aporte y retiro. Cuando vos te retirás de la empresa a la edad mínima requerida, que es 60 años, y tenés la antigüedad mínima requerida, que es 25 años, hay 3 combinaciones, pero la más importante es 60 de edad, 25 años de aporte y retiro de la empresa, inactividad. Con eso se calcula el promedio de tus últimos 3 años de salario, menos el mes del retiro. Los 36 últimos meses menos el mes del retiro, se hace una suma aritmética y se divide entre 36. Esa es tu jubilación. Con 60-25 de esa suma es el 100%. Hay otra combinación que es 55 que años también de se edad. está aplicando, ¿verdad? Se aplica, en menor está medida, vigente. pero se aplica. Eso está vigente, eso está vigente. 55 años de edad y 30 años de aporte. Bajó la edad, pero subió los años de antigüedad. O sea, los años de aporte. Pero ahí te jubilás con el 80%, no con el 100%, con el 80% a los 55 años. Y sube 4% por cada año que aguantas. Se premia el alargue. A los 56 es 84. Si te retirás a los 57 es 88%. Y la tercera combinación es la más reciente, que es 65 años de edad y bajó el aporte a 15 años. Con 15 años de aporte es 60% de ese mismo promedio de 36 meses. Y sube 4% también a partir del año 15, 16, son 64. O sea que hay realmente una multiplicidad de combinaciones que hace que haya una gran gama de clases de jubilados. El problema que tiene ese sistema, y que yo siempre lo planteo en todos los programas que me invitas y otros, es que se toma la colita de la historia laboral de la persona. Claro, eso te iba a decir. Los últimos 3 años. Y que se prestaba también, que se llegaba a prestar a cierto tipo de corrupción. A incrementos fraudulentos en los últimos 3 años. ¿Qué es lo que pasa? Que como la ley te pide 25 años,
Si vos empezás a trabajar a los 20, a los 60 años, son 40 años de aporte. Sí. Y la gente dice, ¿para qué me voy a aportar 40 años? Vienen a empezar nomás a los 35 años. Entonces la ley ya te induce a que por 15 años vos estés en negro. Y a partir de los 35 años, para llegar a los 60 con 25, vos los 3 años no vas a necesitar ganar bien. Entonces durante 22 años subdeclaras, ganas salario mínimo. Sí. Eso hace mucha gente. Y los últimos 3 años te convertís en gerente. Sinceras tu salario. Y sale en contra del trabajador, porque cuando ese incremento, ese salto, es del 75%, entre el mes 37 y el mes 36 para acá, hay un sumario administrativo donde te jubilan por la mitad de tu promedio y habitualmente lo otro se te anula. Porque fue un Eso es muy incremento. importante que la gente sepa. Es importantísimo y permanentemente la dirección jurídica está haciendo sumarios administrativos porque la gente no sabe, no es porque tenga mala intención, porque no conoce. Por ahí también. Y de repente O sea, también. es más que mala intención, una cierta avivada, ¿verdad? Bueno, ¿y cuál es una de las soluciones que recomiendan los actuarios? Es salir de los 3 últimos años y extender el cálculo por lo menos a 10 años de la historia laboral de la persona. Ahí habíamos saltado varios también cuando se anunciaba esa posibilidad. Sí, pero la gente entendió mal. Por eso. La gente entendió que lo que se quería era aumentar 10 años la edad de retiro, de 60 a 70. No, lo que se quería era pasar de 3 años a 10 años hacia atrás, de manera a considerar más salarios de la persona. ¿Por qué más tiempo hacia atrás? Porque el aportante tipo del Seguro Social del IPS es un trabajador de esfuerzo físico que empieza ganando poco, sube, hay una curva ascendente, luego hay una meseta, 30, 40 años y luego baja. Porque como es esfuerzo físico, trabaja menos, se enferma más, ya está viejito, termina de portero. Entonces le jubila por la colita de su historia cuando le promedio. ¿Y dónde está su esfuerzo contributivo de cuando era joven? ¿Qué pasó? Hay que considerar, esas son las recomendaciones de los actuarios, de los sucesivos actuarios del año 2000, que yo creo que hay que empezar a implementar porque más allá de los intereses particulares de cada uno, está el interés del fondo común. Sí. Ese fondo tiene que consolidarse en el tiempo y los mecanismos de consolidación son esos ajustes legales que te comento. ¿Y qué otro tipo de ajustes convendría realizar, doctor, a tu criterio? La edad de retiro hay que analizar. La edad de retiro, ¿verdad? La edad de retiro. Yo siempre pongo el ejemplo de un médico brillante del IPS que a los científico, profesor de la facultad, lo que quiera, a los 60 años le decimos te jubilas y te vas. Cuando más le necesitas, porque es un médico o es un ingeniero, y si es un médico le reemplaza con un residente, está mal. Es criminal casi. ¿Por qué no podés decirle, doctor, podés quedarte hasta los 70 si querés y la gente te necesita, pero a los 60 le mandas a su casa? Porque la ley dice que a los 60 somos viejos. Eso es injusto. Pero también es injusto, te pongo el ejemplo de un trabajador de Petropar. Contrario censo de Petropar. Empieza a trabajar a los 20 en la planta de Villa Elisa. A los 45 años desarrolló un efisema pulmonar o un cáncer por de oler nafta. Y vos le decís, tenés que quedarte hasta los 60. Me queda aguantar 15 años más. No va a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa entonces? Que la edad de retiro no es un parámetro fijo, llamado 60 o llamado 70 o llamado 50. Es un parámetro que debe establecerse en función a tu actividad laboral y al desgaste que vos tengas. No es lo mismo llegar a los 60 para un médico que llegar a los 60 para un obrero de Petropar. Esos son los ajustes que hay que debatir, no desde una perspectiva individual de lo que a mí me conviene, sino de la sostenibilidad del fondo en el tiempo. ¿Y en qué ámbito debería discutirse ir introduciendo estas modificaciones, doctor? En el legislativo. En el legislativo. De hecho, en breve, tengo entendido en breve, el presidente presentará al Congreso, el presidente Benigno López, previa aprobación del Consejo de IPS, presentaría al Congreso un proyecto de ley que modifica esos 3 años a 10. Es el primer paso. Se tiene que debatir en el Congreso a nivel de audiencia pública, comisiones, tiene que ser muy bien debatido. Y que la gente entienda. Esto no es para perjudicarle a nadie, es para darle al fondo la sostenibilidad por otros 73 años si es necesario, sin cambiar el modelo de reparto solidario. Esto no es cambio estructural,
es ajuste paramétrico. Justamente te iba a consultar también cómo estamos actualmente en cuanto a nuestros fondos jubilatorios Y mira, y la proyección para los siguientes años. y mira, en este momento está muy bien, pero decir en este momento en seguridad social, en pensiones, decir en este momento es decir en esta generación y la de tu hijo. Pero en seguridad social tenés que pensar en las Proyectarte generaciones de 3 o 4 que vendrán. La siguiente generación, nuestros hijos ya mayores, a lo mejor ya van a tener problemas, allá por el 2060. ¿Por qué? Porque los ingresos al fondo de jubilaciones en términos de aporte ya no van a cubrir los gastos, ese 30 millones va a subir de tal manera que ya no va a poder ser cubierto con los ingresos a partir del 2043. Y a partir del 2043 aproximadamente se tendrá que echar mano a las reservas técnicas, los grandes ahorros del IPS en el sistema bancario. Y eso no es bueno. No estamos tocando eso, ¿no? No se está tocando. Para postergar ese momento de cruce, ese horizonte actuarial, que hoy se llama 2043, 2050. Después del Mundial 2030 que vamos a hacer acá, después del Mundial, hay que hacer los ajustes ahora. No esperar como el Titanic a 1000 metros y tratar de girar. No va, la inercia hace que te estrelle. Tenés que hacerlo 50 kilómetros antes. Hoy hay que hacerlo pensando en el 2040. Eso es recomendación actuarial, no idea de Pedro Gallo. Sí, muy interesante. 20:30 minutos, 25 grados la temperatura en nuestra capital y el área metropolitana. De vuelta a una pausa. La información política con Lorenzo García, PLRA. Adelante. Asimismo, Silvio, se aprobó con 48 votos, unanimidad para la conformación de las alianzas aquí en el Partido Liberal Radical Auténtico. Por eso la presencia de 51 votos, aprobación entonces para las alianzas respectivas por parte del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, unanimidad. Por eso la presencia de Esperanza Martínez, la senadora, de Rafael Villizorla, presidente del Partido Democrático Progresista, de Leo Rubín, candidato a la vicepresidencia por esta alianza. Ahora vamos a escuchar lo que dice el presidente Efraín Alegre, el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico. Vamos con eso. Visita que tenemos esta noche, que hace minutos, por favor, por favor.
situación, Silvio, que se está viviendo aquí en la casa del PLRA. Está aprobada la alianza por mayoría absoluta, unanimidad para la aprobación de las alianzas. Entonces, el Partido Liberal Radical Auténtico tiene la aprobación de todos sus correligionarios para que se hagan las alianzas con el Frente Guazú, con la Avanza País, con los diferentes partidos y movimientos para formar un frente para las próximas elecciones nacionales de cara a las elecciones para el abril del año 2018, Silvio. Sí, señor. Lógicamente, antes tendrán que pasar por las próximas internas del 27 de diciembre. Estos momentos han sido mejores que otros. Gracias, Lorenzo. Gracias, Lorenzo. Está hablando Esperanza Martínez justamente en el local del PLRA. Bueno, retomamos nuestro tema IPS, doctor. Le estaba consultando en la pausa, ¿cuántos jubilados se van incorporando al grupo de pasivos anualmente? ¿Hay un promedio? Entre 3.000 y 4.000 jubilados, tanto por vejez, invalidez y derechohabientes. Derechohabientes son cuando murió un jubilado, un activo y la familia que le cobra la pensión. Son 4.000 personas en promedio interanual. Pero esa cifra no te dice nada así. Sí. Esa cifra es relevante cuando vos considerás cuántos activos hay financiando a esos 4.000 nuevos jubilados. Y la relación que tiene hoy el IPS es que por cada jubilado hay 11 activos. Esa es una relación... O sea, hay 11 aportantes que están soportando a ese único jubilado. 11 aportantes que pagan la jubilación de esa persona. Pero como esos 11 pagan mucho más, el vuelto, lo que sobra, es lo que pasa como reserva técnica, es lo que se guarda para aguantar a los que vengan. O sea que ese uno no usa los aportes de 11, usa el aporte de 7, 8. El resto es ahorro. Esa es una relación muy buena en términos de cálculo actuarial y de seguridad social. Y si tuviésemos que hacer una comparación con otras cajas obligatorias. Ese 11.1 es un récord, es buenísimo y va subiendo. Otras cajas, que no voy a dar el nombre pues van a enojar conmigo los gerentes y los presidentes de la caja, están en 2.1, 3.1. Crítico, ¿no? Hay una que está 1.3 al revés ya. A la pucha. ¿Y eso qué indica? Pero ¿sabe por qué ocurre eso? Porque son cajas profesionales, donde sus activos están acotados. Ejemplo, y no es el caso que digo, Andes. Los aportantes son solamente trabajadores de Andes. Correcto. No puede crecer más allá de los trabajadores de Andes. Bancaria, no puede crecer más allá de los trabajadores bancarios. Municipal, la misma cosa, son cajas acotadas, profesionales. Pero sus pasivos crecen. Pues se jubilan los muchachos, entonces el pasivo crece y los activos permanecen fijos. Y para más los pasivos se jubilan, por razones de mejor medicina o de lo que sea, viven más, son más viejos por más tiempo. Entonces la ecuación se va desequilibrando para esas cajas. No para el IPS, porque en el IPS los activos son de universo abierto, es el trabajador dependiente. Y eso, lo único que hay es un universo enorme que puede incorporarse. Solamente no pasa del 30% de los dependientes que están en IPS, hay un 70% que está afuera. Esa es la gran reserva técnica del IPS. Aparte que pueden entrar también los independientes, porque hay una ley que así lo permite. Ya, y justamente el hecho de que cada vez se vayan sumando más asegurados al sistema representa un beneficio en forma global. Mira, es un beneficio para el fondo de pensión. ¿Por qué? Porque es plata fresca que vamos a usar dentro de 15 o 25 o 30 años. Pero como nos dicen a nosotros un gran amigo nuestro, el doctor Ernesto Murro, actual ministro de Trabajo del Uruguay, que fue presidente del BPS, nos dijo una vez cuando le presenté este problema, me dijo, ustedes se van a morir de éxito. ¿Y por qué? Y porque por cada persona que mete al fondo de pensiones para meter plata fresca, esa persona mete 4 pacientes en salud. Sí. Entonces ahí me mata. ¿Cuál es la solución? Y esa es la gran discusión. Yo tengo que meter gente al fondo de pensiones porque es dinero fresco. Pero cada uno que entra, que está aportando, carga sobre el seguro de salud una enorme presión porque entra él, cotiza él nomás el titular, pero mete 4 familiares que no cotizan y que son atendidos a los UNME y ya están consultando. Entonces ahí hay algo que resolver.
Y ese es el gran dilema y el gran problema, ¿verdad? Esa es la ecuación diabólica. Vamos a morir de éxito. ¿Cómo no dijo? A propósito de los programas de salud, si bien no es tu ámbito específico, pero de hecho las necesidades de IPS son innumerables y justamente la gente cuestiona, consulta por qué cada vez hay más asegurados y sin embargo se ofrece el mismo servicio y es la misma cantidad de hospitales, es la misma cantidad de camas prácticamente, por más que últimamente se viene hablando de la posibilidad de ampliar por lo menos la cobertura. Mira, yo te doy un ejemplo. El Hospital Central data de 1966, sí. Hospital Central. Nació para 400 camas, hoy tiene creo que 1000 camas, todo encimado. Hay otras distorsiones, el servicio de urgencia, que todos decimos está colapsado, y sí, está sobrecargado. Porque el servicio de urgencia tendría que ser una estación de paso hacia otro servicio, pero actúa como un hospital. Unos primeros auxilios y se deriva, claro, tendría que derivarse ya. Las urgencias de IPS se quedan ahí porque faltan camas en los pisos. Entonces, ¿cuál es el problema? Más camas de internación. Eso se duplica el año que viene, antes de mediados de año, pasando a cerca de 3.000 camas. Con la habilitación, inauguración y habilitación del Hospital de Ciudad del Este, que es un verdadero monstruo, que ya se está equipando nomás ya, que es tecnología de punta, y el Hospital Ingavi, que también dentro del año que viene se inaugura y que es otro verdadero monstruo en términos de hospitales. Con esos dos hospitales, Ingavi y Ciudad del Este, más los que yo sé que se están terminando en la ciudad del interior, que son hospitales de menor porte, con eso yo creo que se descomprime el Hospital Central y esa carencia de camas va a desaparecer paulatinamente. Ojalá. Porque la situación es crítica por momentos. Realmente nosotros como medio de comunicación recibimos a diario quejas de asegurados, de familiares, de pacientes, en fin. Y eso hay que ir administrando prácticamente todos los días, doctor. Y mira, yo te digo una cosa, hay algo que la gente también tiene que entender. De cada 100 guaraníes que entra al Seguro Social como aporte, entre yo y mi empleador, por decir, metemos, por cada 100 guaraníes, 39 guaraníes nomás van al Fondo de Salud, 54 guaraníes van al Fondo de Jubilaciones y 6 guaraníes van al Fondo de Administración. Eso estaba bien, 39 guaraníes nomás, 39% nomás al Fondo de Salud. Estaba bien a lo mejor en 1960, cuando había poco asegurado. Pero hoy hay 1,5 millones asegurados. 1,5 millones. 1,5 millones asegurados, de los cuales cotizan solamente 600,000, el resto es familia. Entonces, ese 39% no alcanza para cubrir el total de prestaciones. La gente dice, tanta plata tiene IPS. Sí. Tiene, pero en el fondo de pensiones. En salud es un presupuesto que no alcanza a llegar a diciembre. ¿Qué hay que hacer? Pues modificar las leyes para que salud reciba más plata. Pero eso no pasa por una mera determinación del Consejo. No, eso son leyes. Hay que hacer los estudios actuariales desde el punto de vista de salud y presentar al Congreso las modificaciones del programa de salud. ¿Y eso está también siendo analizado? Está en la agenda del presidente del Consejo y yo creo que este año, el año que viene, son épocas de grandes discusiones con la ciudadanía porque van a tener que plantearse estos problemas. El financiamiento del seguro de salud, hay demasiada gente que está en salud sin cotizar, las familias, ese 39% no es suficiente. Y otras cosas más que son temas bastante argeles, digamos, para la gente, como el tema de los medicamentos de alto costo, que el instituto pone sin ningún reparo. Una ampolla oncológica de 30 millones, pues se da 3, 4 por mes, no hay problema. Esas cosas hay que analizar porque así como está ese seguro de salud, con esa demanda increciendo y con esa financiación que se mantiene en 39%, no hay sistema en el mundo que aguante. Puede pasar lo que está ocurriendo con otras cajas en ese aspecto. Digo. En ese aspecto. Sí. En pensiones no, pero en salud sí está muy comprometido. Ahora, en cuanto a las inversiones del IPS también suelen ser objeto de cuestionamientos que hace IPS con la plata, con tanto dinero. En estos días se hablaba también de una alianza, una inversión con una telefonía, en fin.
Eso son inversiones plenamente garantizadas y que generan beneficio. Mira, te doy, yo no soy gerente financiero, soy gerente de Pero prestaciones, pero ¿no? te doy mi opinión como asegurado y como conocedor del tema de IPS. De hace años. ¿Dónde tenemos nuestra plata? En la banca. Sí. El 90 y tanto % está en la banca. Estamos sentados sobre una canasta y todos los huevos están en esa canasta. Se llama sistema bancario. Hablamos de 1.600 millones de dólares. ¿Qué pasa si hay una corrida bancaria? Ocurrió en la década del 90 y el IPS perdió el 70% de sus reservas, se fumaron y nos pagaron con propiedades. El IPS tenía 100 propiedades en 1990. Al terminar la década tenía 1.100 propiedades. Recibimos dación de pago porque nadie nos dio la plata, nos entregaron inmuebles. Hoy tenemos 1.600 millones de dólares en el banco, en los bancos. ¿Qué está financiando esa plata? Cortoplacismo, tarjeta de débito, préstamos de consumo de 1 año, 2 años máximo. ¿Cuánto nos están pagando por eso? Y no es suficiente. Ponerle un promedio de 5 o 4% es lo que genera esa plata de IPS, cuando debería generar por lo menos un 18% o más si se invirtiera bien, que es lo que se hizo con el préstamo que fue tan cuestionado a esta comunicadora Tigo. Le doy el nombre porque todo el mundo le dijo a esa empresa, con una garantía de primer mundo del banco, de todos lados. O sea, un negocio súper seguro con una tasa del 8% que duplica nomás luego la que ya nos dan por las colocaciones que hacemos en el sistema bancario. Entonces, ¿a qué va el tema de las inversiones del Seguro Social de IPS? Que tenemos que diversificar las inversiones, no a lo demás, tener la plata bajo el colchón en los bancos. Eso parecería muy seguro, pero no es tan seguro, y menos en economías volátiles como las actuales. Hay que hacer inversiones, y después que hay otra cosa que recomiendan también los estudiosos de la seguridad social: vos tenés que invertir en capital social, hay que invertir en obras que generen bienestar social a la comunidad, rutas. El país se va a endeudar para hacer el tendido eléctrico, no sé qué cosa. Cuando la plata está acá financiando tarjeta de débito. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, y esas son las discusiones que hay que plantear y que... ¿Y a nivel del Consejo se discuten esos temas? Se discute, y el presidente Benigno López, por supuesto, lo plantea permanentemente. Yo he visto pasar decenas de presidentes en mi larga carrera por IPS, y realmente tal vez el ingeniero Pedro Ferreira tenía una visión también tan macro de la seguridad social, pero Benigno López tiene una visión, aparte de macro, una visión progresista, una visión de consolidación del sistema. Mucha gente dice, él quiere destruir el reparto. No, Benigno López quiere consolidar el seguro social, pero para eso hay que consolidarlo financieramente. Totalmente. Entonces, sería interesante un pequeño mensaje a los asegurados, doctor, de tu parte, al cierre de nuestra entrevista, digamos, transmitiendo esa seguridad necesaria también, ¿verdad?, para los aportantes. Y mira, el motivo de nuestra reunión, Silvio, fue el tema del calendario de pago. Puede ser el 5, puede ser el 15, puede ser cualquier otra fecha, pero lo que sí yo puedo asegurarle a los asegurados, a los jubilados, es que de aquí a 70 años, el 20, van a tener su plata en el banco. Eso es lo importante. Seguro. Bueno, gracias, doctor, por el tiempo. El doctor Pedro Alley, director o gerente de prestaciones económicas del Instituto de Previsión Social. 20:49, una pausa. Bueno, en el último tramo de nuestra programación saludamos a la compañera Jessica Fernández. Ella está en la sede del rectorado de la Universidad Católica. ¿Qué pasó finalmente? Hoy se convocaban nuevamente los estudiantes y creo que un grupo de docentes, también miembros de la conferencia episcopal. Jessica, buenas noches. Buenas noches, Silvio, y a toda la teleaudiencia de Puntos de Vista. Exactamente, estaba convocada hoy para las 6 de la tarde una mesa de diálogo para finalmente lograr destrabar el conflicto que sigue en la UCA. Desafortunadamente, la invitación que habían realizado los estudiantes y otras partes principales de esta institución habían solicitado la presencia de justamente el Consejo de Gobierno. Son aproximadamente hasta esta hora, ellos no se presentaron ni dieron ninguna respuesta a este pedido. Para elaborar más sobre el tema, me encuentro en compañía
de César Benítez, un representante vocero oficial de parte de los funcionarios aquí de la UCA. César, era justamente un diálogo para intentar ya resolver este conflicto. Sí, es así. Efectivamente, el diálogo convocado para hoy a las autoridades del Consejo de Gobierno era justamente para discutir y lograr finalmente la firma del acuerdo tan ansiado para que los estudiantes levanten la medida que llevan impulsado la toma del rectorado. Justamente esto no se pudo dar por un silencio ensordecedor de la otra parte. Efectivamente, una vez más, ellos no comparecieron, digamos, a la convocatoria de los alumnos, ¿verdad? Que son evidentemente los mayores interesados en poder lograr un acuerdo que brinde garantías a todas las partes involucradas, a todos los estamentos de la comunidad universitaria y sin embargo, una vez más, nos encontramos con la incomparecencia de las autoridades. Y finalmente, antes de pasar también con un representante de la comunidad de egresados de la UCA, me gustaría preguntarte, César, como funcionarios de aquí de la Universidad Católica, ¿qué posición ustedes estarán tomando de aquí en adelante? Efectivamente, nosotros, digamos, este mismo proceso por el cual están pasando, digamos, tanto estudiantes como alumnos, somos también, digamos, víctimas de la intransigencia y autoritarismo del rector Narciso Velázquez y de su Consejo de Gobierno, que desde que se instaló en el 2015 viene incumpliendo varias cláusulas de nuestro contrato colectivo que está afectando a más de 400 funcionarios entre la sede del rectorado y del campus, motivo por el cual como estamento del personal administrativo estamos impulsando la preparación de una huelga general de funcionarios que sería la primera en toda la Universidad Católica sede de Asunción. Fuertes, y esto hasta que se dé alguna respuesta, entonces ustedes reiterando para la gente, estarían preparando una huelga. Es así, nosotros agotamos todas las instancias previstas en nuestro contrato colectivo y en los estatutos, las instancias de diálogo intentadas, de mediación, inclusive de negociación en el Ministerio, una tripartita en el Ministerio de Trabajo, todas esas instancias fueron infructuosas, fracasaron por la actitud intransigente del rector y del Consejo de Gobierno. Sí, Silvio, te escuchamos. Sí, Jessica, una consulta. Estoy exhibiendo el comunicado del gran canciller de la Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela, que emitía esta tarde, y en donde se resalta básicamente la serie de conversaciones que mantuvieron algunos obispos con los estudiantes en toma, y señala Monseñor Valenzuela de que la condición era que los estudiantes abrieran los portones ya el día de ayer, para que se firmara este documento que ellos están reclamando. ¿Qué nos puede decir el entrevistado sobre ese punto? Sí, me posiciono al lado aquí de Ángeles Freire, representante de los egresados que están mucho más cerca de los alumnos que están en toma. Refieren desde estudios, Ángeles, de que la condición que habían puesto desde la parte de los obispos es que los alumnos abrieran las puertas, destrancaran, digamos, los portones para firmar este acuerdo. ¿Cómo ustedes responden ante esa exigencia? Se había compartido en el diálogo que se dio ayer que no había problemas de hacer la apertura de la universidad siempre y cuando en el momento exacto también se firme, ¿verdad? Ellos quedaron en no firmar, es más, no se sentaron en la mesa. Ayer se había instalado la mesa enfrente de los portones, la idea era firmar y abrir. Se tenían los candados, se tenían las herramientas para, en caso de que los candados no funcionen o las llaves no funcionen, pero la cuestión nunca se dio, ellos nunca se sentaron en esa mesa para la firma, es más, se levantaron sin mucha explicación, el Consejo de Gobierno se retiró y se quedaron un grupo de obispos conversando con nosotros, ¿verdad? Con los cuales nosotros estamos bastante agradecidos porque la conversación continuó. Y de ahí se terminó la conversación de noche diciendo que se abría la mesa de conversación el día de hoy y hasta ahora seguimos sin noticias, ¿verdad? Muchísimas gracias, Ángeles. Esas son realmente las noticias que pueden dar los alumnos. Ellos decían, se daba en el momento de ayer esta posibilidad de reencuentro, de finalizar esta toma, pero por una falta de diálogo nuevamente con lo que ellos refieren el Consejo de Gobierno no se pudo dar esto y en estos momentos los alumnos se encuentran en asamblea, en votación para ver cómo continúan ellos. Esto sería justamente porque ellos afirman que están siendo desoídos por parte del rector y su Consejo de Gobierno. Gracias, Jessica Fernández, desde la sede de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Cerramos Puntos de Vista. Buenas noches.